encontramos junto a Mariela Amor, arquitecta y museóloga. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y te convocamos justamente para contarles a todos los que están del otro lado un poquito acerca del museo, pero ya que estamos acá en la puerta, en este hermoso lugar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el estilo arquitectónico. ¿Qué nos podés decir en cuanto a eso? Sí, la característica del museo es justamente que tiene una combinación de estilos. Si bien, como todos o la mayoría de los edificios fundacionales de la ciudad de La Plata tiene un estilo neoclásico dentro de esa línea, sí. El museo tiene una característica particular que lo hace único en esto, que es el tema de la combinación de estilos griegos, digamos grecorromanos, sí, con una ornamentación típicamente americanista. Esto se puede expresar en su decoración, ya sean las esculturas como los diseños que se encuentran en la fachada y también en el interior del edificio. Esto se ve, se expresa en los cielos rasos, en digamos, infinidad de detalles arquitectónicos que lo identifican y lo hacen único. Bueno, puntualmente, ¿qué son estos dos animalitos que tenemos en la entrada? ¿Y qué significan? ¿Qué representan? Los Smilodon son un ejemplar pampeano, o sea, de la fauna pampeana. Realmente lo que se eligió fue un representante local, autóctono, para expresar una simbología como algo importante. Igual todo el mundo le dice los leones del museo, si bien no son leones porque corresponden a la fauna extinta. Esto marca un carácter de algo nacional que le quería dar Francisco Pascasio Moreno, que es el fundador del museo, y que viene correlacionado con lo que hablábamos de la ornamentación y la carga simbólica que está puesta en todo esto. Nos tenemos que remitir también a un poco la ideología de la época, de la generación del 80, con lo cual, bueno, toda la corriente cientificista y la cuestión de marcar un carácter nacional a lo que se estaba haciendo, juntamente con la, un poco, si vemos el origen de la ciudad de La Plata, también está relacionado con esto, claro, con esta generación del 80 de querer implantar, digamos, un modelo de desarrollo. Y a partir de eso también entender que el cientificismo en ese momento era como una herramienta o sea, se creía como que era el elemento, digamos, de expresión de una nueva corriente. Claro. Entonces se pretendía a través, sobre todo en esto, uno ve la fachada y a través de la ornamentación se estaba dando un tipo de mensaje a la sociedad en general, o sea, desde el tema de los valores de fauna autóctona, de la representación de motivos arquitectónicos de culturas precolombinas, de la combinación de también de restos por ahí de vasijas, mayas y aztecas e incas, con el tema de la expresión en la fachada. Claro. Es más, el edificio del museo es el primer edificio público en mostrar estas características, claro, o sea, de mostrar lo americano y no en el interior solamente, sino en la fachada, de expresarlo abiertamente con esta combinación de lo griego como la cuestión arquitectónica de estilos y la ornamentación en cuanto a todo este carácter americanista que se le quería dar. ¿Y qué tipos de columnas tenemos acá? ¿Qué podemos decir? En el frente hay una combinación tamel de estilos, porque es como mucho. Claro, en esto no respeta los cánones tradicionales, sino que en el frontis, digamos en la fachada, tenemos 6 columnas con capiteles corintios, que es lo que se puede ver, que son esas más ornamentadas con las, claro, con las flores y hojas de acanto. La ornamentación también es interesante ver el tema de los bustos. O sea, la selección de los motivos ornamentales y del partido arquitectónico del edificio y la supervisión de todo lo que tiene que ver con
esta construcción está muy ligada a la figura, como decíamos, de Francisco Pascasio Moreno. El perito Moreno realmente desde su más tierna infancia tuvo esta cuestión del naturalismo, empezó recolectando piedras. Bueno, de hecho, el origen del museo se remonta al Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires de 1877. En base a esas colecciones, a partir de la federalización de la ciudad de Buenos Aires y luego la fundación de la ciudad de La Plata en 1882, se crea el nuevo museo, o sea, porque la provincia se había quedado sin museo oficial, o sea, lo había cedido a la nación. Entonces se crea este museo. Tiene toda esta impronta, como decíamos, de la ideología de Moreno, está muy marcado. Entonces, en la selección de estos bustos, de los personajes que están representados, se ve claramente cuál era esta cuestión. Están representados, bueno, en términos generales son científicos y naturalistas que están relacionados, algunos con los viajes que estos naturalistas realizaban a América, o sea, con todos los estudios que tenían que ver con territorio americano. Y otros también con, digamos, los fundadores o los que daban origen a las corrientes, como es el caso de Darwin, y bueno, acá vemos Linneo, a las corrientes evolucionistas. Bueno, vemos dentro de la selección de los personajes hay un predominio de científicos franceses y también están, bueno, hay alemanes y un abanico de estas corrientes, de estas disciplinas, porque están representados no solo naturalistas, sino Broca, que estaba con la cuestión de la antropología y demás, desarrollando, bueno, todas nuevas búsquedas que Moreno, o sea, son personajes que Moreno reconocía como padres de las ciencias que estaban surgiendo en ese momento relacionadas con la naturaleza. Asimismo, bueno, es importante hacer notar que el escultor que realizó los bustos también es el que ha realizado las esculturas de los esmilodontes, que para eso llevó un trabajo también de interpretación de lo que era la fauna, porque él con huesos y imágenes, incluso con asesoramiento, se dice muchas veces de los paleontólogos, de cómo dar materialidad a ese animal que no lo tenía, digamos, con piel, con carne y hueso. Mariela, hay una imagen muy representativa en el frente del museo, que es esta mujer alada que está cargada de un simbolismo importante. ¿Qué es lo que significa? Sí, justamente está colocada en el tímpano de acceso principal del edificio y expresa lo que veníamos diciendo de esta exaltación del cientificismo de la época, porque justamente representa la ciencia. Esta imagen, bueno, la mujer está quitando el manto de la ignorancia del globo terráqueo y con un fondo de estrellas y nubes, o sea, toda la cuestión de la naturaleza y el tema de la ciencia como expresión máxima, ¿no?, para descubrir estos nuevos valores, ¿no?, esta cuestión de la naturaleza y la exaltación de los valores científicos, ¿no?, como un elemento para el conocimiento. Bien, y también en los dos laterales, ¿qué es lo que tenemos? Sí, en los laterales están representados el tema, son dos diseños extraídos de restos arqueológicos de culturas precolombinas. En el lado derecho, si nos ubicamos no desde el frente, representa la cruz foliada de Yucatán. Es una representación de ese friso. Y del lado izquierdo es el diseño, nos remite a la cultura tiahuanaco, porque es la portada del Templo del Sol de Tiahuanaco. Que en el interior actualmente se puede también ver una representación de la Puerta del Sol. Así que... Bien. Bueno, ya que estamos hablando un poquito del interior, vamos a ir para adentro, así seguimos charlando de todo lo que tiene que ver con esta cuestión de representaciones y de simbología, pero dentro del museo. ¿Qué te parece? Muy bien. Bien, vamos.
en el interior del museo hay muchas cosas que a este espacio y a este edificio lo hacen único, arrancando desde su proyectista. Sí, el proyecto del museo fue encargado a Heinemann y Haber. En realidad el arquitecto sueco Haber trabajaba ya en el país y esta fue su última gran obra. Como veníamos diciendo, la idea de los edificios de museo para museo de finales del siglo XIX ya tenía una carga importante en cuanto a su planificación, su trazado. Pero en esto particularmente tiene un trazado que lo hace único. El plan, o sea, la planta del edificio, responde a estas ideas del evolucionismo, o sea, las ideas de Darwin a las que adscribía Moreno. Por eso está muy relacionado en el proyecto. En el trazado se tiene en cuenta esta idea de ciclo continuo, ¿no?, de la vida, empezando desde las formaciones más digamos, básicas hasta la expresión del humanismo como exaltación del hombre, que lo sitúa en la planta superior. Pero el circuito es una galería continua, o sea, para eso el proyectista se vale de un recurso que es hacer un anillo, o sea, siguiendo esta idea de la evolución que inicia en el hall y luego de todo el recorrido culmina también en el hall. Se nota que hubo una buena intervención entre los proyectistas y el fundador, ¿no?, del museo, por cuanto marca una originalidad en el trazado, ya que bueno, las galerías y los museos europeos en general responden a un trazado más tipo de museo cerrado, bueno, típico claro, del pensamiento, ¿no?, del siglo XIX, museo coleccionista. Junto con Mariela vamos a seguir recorriendo los lugares más representativos del museo, así nos pone al tanto también, porque hay una sala muy importante que es la sala histórica, así que vamos para allá y charlamos un poquito acerca de eso también. Muy bien. Ahora sí, llegamos. ¿Qué tiene de particular esta sala? Bueno, esta es la sala de osteología comparada y se ha tratado de preservar en cuanto a la forma de exhibición como era originalmente. O sea, tiene algunos agregados por temas de seguridad, pero en cuanto a la muestra, la cuestión museográfica, se ha tratado de representar como se concibió en su momento, que era con una idea del coleccionismo y comparativa, o sea, uno ve las distintas, digamos, ejemplares, pero se ven de una forma comparativa, ¿no?, entre las distintas especies. Por eso le decimos, bueno, la sala histórica, porque en realidad conserva este carácter. También un dato importante es el tipo de iluminación. Tiene una iluminación cenital, o sea, venía la iluminación natural, en ese momento tenían por los armarios y demás. Bueno, ahora las nuevas corrientes museológicas han ido tapando estas formas de exhibición, ya son más oscuras, pero esta preserva todavía este tipo de cuestión. Lo mismo que el mobiliario, que se realizó específicamente para el edificio, se ve el tema de la ornamentación que hablábamos, ¿no?, las guardas y todo lo que tiene que ver con los motivos de cielo raso, y también a los pisos, que tienen una característica también del trazado de las guardas y demás, que son específicas con esta relación que decíamos entre arte y ciencia. Está muy impregnado en todo el desarrollo del edificio. Y bueno, es uno de esos ejemplos. En esta recorrida interesante en la que vamos descubriendo y conociendo cosas nuevas del museo, nos encontramos en la biblioteca, en lo que hoy es la biblioteca, porque en la fundación del museo me comentabas que era uno de los patios. Claro, era en el proyecto que hablábamos del anillo, había 2 patios interiores. Este patio, bueno, primeramente se cerró para hacer, una vez que el museo, como dijimos, era el museo provincial. Hacia 1905, al fundarse la Universidad Nacional de La Plata, pasa a depender de la Nación, o sea, de la universidad. Claro. En ese paso, bueno, Moreno se aparta de la institución porque no estaba, un poco según se cuenta, no estaba de acuerdo con esta nueva
corriente. Pero a partir de esa fundación se empiezan a generar otras necesidades funcionales. Aquí funcionó primeramente un aula anfiteatrada para dar el dictado de clases y también tenía para pasar, reproducir películas y demás. Y luego, después de la década de 1920, ya esta aula, este anfiteatro, se reemplazó y se cambió para la biblioteca, que hasta ese momento funcionaba en el segundo piso, en una que actualmente es una sala de exhibición. Bien, que también tiene sus detalles de ornamentación y su propio estilo. En esto responde a toda esta cuestión de carga, si se quiere, simbólica y de representación de elementos de la naturaleza, en lo que son los detalles ornamentales, y también de la representación de salientes personalidades de científicos que están en los bustos, y la importante lámpara, bueno, de bronce con toda una carga, bueno, hasta el día de hoy sigue, se mantiene como era originalmente. Lo mismo que los pisos de pinotea y el mobiliario, que es el original. O sea, se ha ido adaptando en función de las necesidades, pero bueno, tratando de preservar el espíritu original del edificio. Y en este momento nos encontramos en la sala egipcia. Sí, esta es la sala, bueno, recientemente inaugurada, digamos que es la última sala que se ha inaugurado, y a diferencia de la que vimos la sala histórica, en esta se exponen, convengamos que es una colección bastante atípica dentro de lo que es el esquema del museo. O sea, como veníamos hablando, tiene que ver el museo con una carga de algo nacional, americano, de ciencias naturales. Este es un tema que tiene que ver, bueno, con el rescate de elementos en el que fue una comisión, una delegación de naturalistas, de científicos argentinos a Egipto. Contrapartidas, les han entregado cuantioso material de estas como parte de un convenio, ¿no? de colaboración, de trabajo, que forman la colección, bueno, lo que históricamente nosotros conocemos como la Sala Aksha. Acá se exponen de otra forma, como vemos ya de acuerdo a principios museográficos modernos. La iluminación no es la cenital, tiene iluminación artificial. En cuanto a la selección de las piezas, y bueno, tuvo todo un trabajo de restauro también, pero se expone, no es una sala original del museo. Lo que sí se ubicó originalmente, esta sala estaba puesta en planta baja, y siguiendo esta idea que hablábamos de que el hombre iba en los pisos superiores como una exaltación del humano, bueno, se reacomodó en el primer piso, que involucró una tarea bastante ardua. Vos imagínate que estas piezas, hay piezas de 1 tonelada, 2, o sea, pues son de piedra y muy delicadas. O sea, que implicó un trabajo arduo de parte del personal del Pero que museo. bueno, justamente tenía que ver con respetar esta idea con la que acomodarlo, claro. Exactamente, con esta cuestión del trazado original del edificio. Y hay una particularidad en esta sala que también la ve, que está en todo el recorrido que venimos haciendo del museo, que son los pisos. Sí. Hay como baldosones transparentes de vidrio, un vidrio grueso, y que tienen una finalidad específica. Sí, en general se trata de preservar esas baldosas de vidrio, si bien ahora no tienen la finalidad que originalmente tenían, por cuanto se hace un uso mucho más intensivo de la luz artificial. Pero esas baldosas de vidrio en general coinciden con, como veíamos, el tema de la iluminación cenital, que era una manera de permitir que la luz filtrase hacia los niveles inferiores, que bueno, eran de depósito. En este momento, bueno, ya son de laboratorio y implican otra serie de requerimientos que con esa luz sola no abastece. Sería imposible, pero bueno, también se respeta esto que veníamos hablando, ¿no? De lo que fue la idea original y de mantener ese tipo de cosas. Sí, de la concepción, tratar de no distorsionarla, por más que el uso se haya, digamos, modificado por las nuevas necesidades. Exactamente. Y llegamos a la Sala Morelo, nada más y nada menos que la sala del fundador de este lugar. Sí, esta es la sala donde se preserva gran parte de los objetos, ¿no? de Moreno, ya sea el tema de las bibliotecas y bueno, lo que se ve, ¿no? de
mobiliario original del edificio. Y consideremos que Moreno, mientras estuvo de director, vivía en el museo. O sea, este despacho se conectaba con una puerta con su vivienda. O sea, compartía, imagínate que era una tarea realmente titánica la de levantar todo un museo en prácticamente 4 años. Y dirigir, y se encargaba no solo, como veíamos, del tema del proyecto y la coordinación de los trabajos, sino también en la cuestión de gestar las labores científicas, ¿no? De qué elementos se traían, ¿no? de las expediciones, no solo las colecciones de Moreno, sino que había aporte de material nuevo. Claro. Y cómo se iba organizando el museo en las distintas salas de exhibición. Así que implicaba, acá había talleres, había toda una serie de trabajos continuos que, bueno, era realmente una dedicación full time, ¿no? de Moreno. Bueno, y esta sala conserva justamente todo lo que eran sus pertenencias y aquí hay mucha parte de la historia. O sea, Moreno hizo viajes de exploración, o sea, se lo conoce como perito de límites por los conflictos, ¿no? que había en el sur con Chile. También tiene toda una faceta que ha generado bueno, una cuestión más hacia la generación de escuelas, más humanitaria, digamos, de la política también se intervino en otro tipo de actividades. Y también hay, bueno, vemos el tema de los grabados y las pinturas, que tienen que ver, bueno, con muchos artistas y en ese momento eran como el registro, ¿no? Los registradores de la época, como Medfessel y demás, que implicaba o sea, todo eso es como documental, es material documental que queda preservado en este momento en esta sala. Y bueno, también hay, por todo el museo hay mucha producción, sobre todo de la parte pictórica y artística. Como veíamos, está siempre ligado el arte con la ciencia y toda esta generación del 80 que veía en esto y en la difusión de la cultura como un empuje y una marca nacional, de dejar un sello, ¿no? Nacional, en función del progreso que se... Bueno, ya concluyendo lo que sería el recorrido por este hermoso lugar, nos encontramos en el hall de lo que sería la primera planta. Sí, exactamente. El hall es un espacio cargado de significado, como decíamos. Es el lugar de inicio y fin del recorrido, de la visita. Sobre todo, bueno, se expresa esta conjunción entre arte, ciencia, tanto en los murales perimetrales, también expresa toda esta cuestión ideológica. Sobre todo se puede ver en las guardas, ¿no? perimetrales, que están representados los signos del calendario mexicano. Según el Códice Borgia, es muy interesante ver la representación de dónde han extraído esta iconografía para luego plasmarla en la arquitectura. Lo mismo que en los cielos rasos, que son, bueno, una combinación excepcional de diseños extraídos de tejidos, sobre todo esos que se ven no geométricos, de tejidos de culturas, bueno, araucanas, siempre ligado a lo americano. Y en los discos, que ves que hay una serie de discos rojos y otras en tonos de gris, que también se extraen de iconografías, representaciones de motivos peruanos, de vasos y vasijas, ¿no? de restos arqueológicos. Que se ha ido, bueno, muchos de estos dibujos, en función de una investigación que se hizo con la gente de arqueología, se fue detectando, bueno, están los objetos de colección, pero la recreación y el armado de todo este plano ornamental es sumamente original, que es lo que, bueno, le pone esta impronta entre lo clásico, como veíamos, de la cultura griega y romana, la arquitectura, y la ornamentación netamente americanista. Bueno, eso es un rasgo distintivo. El otro muy importante es el tema de los murales. O sea, en esto, lo mismo que hablábamos de los escultores que habían generado, bueno, todo el tema de, también hay acá representación de los aborígenes y cuestiones también debajo, están las imágenes de caras de distintos ejemplares, ¿no? de zoología. En este caso, los murales representan distintas escenas, ya sea del hombre primitivo como de ambientes naturales de la Argentina y de América.
y están hechos, bueno, por artistas europeos y también por los primeros artistas plásticos de la Argentina. Cosa que es importante porque es una gran carga, ¿no? El hecho de generar. Exactamente. Es lo que León Pagano habla como la generación de los organizadores, ¿no? del arte argentino. Bueno, se pueden ver los nombres, pero realmente es muy rico todo tanto en la iconografía y en la representación de imágenes como en esta idea expresada a través del arte, ¿no? Claro, de Moreno. Función de ciencia y arte. Exactamente, y de las ideas, ¿no? También en lo que veíamos hoy del recorrido, cómo se sintetizaba todo en este hall, esta idea de circuito biológico que todo estaba relacionado, bueno, con las ideas evolucionistas de Darwin, el tipo de presentación comparativo que tenía que ver con el director del Museo Británico, o sea, todas ideas que Moreno se había cargado en su viaje a Europa, ¿no? Entre 1880 y 1881, con las que vino imbuido para plasmarlas en su museo. Bien. Que en definitiva, bueno, es lo que hace de este edificio, bueno, nos olvidamos comentar, pero es Monumento Histórico Nacional, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 y justamente tiene más que sobrados valores para hacerlo, tal cual. Bueno, Mariela, un placer que nos hayas acompañado en este recorrido, te agradecemos muchísimo por la visita. Bueno, gracias a vos y bueno, espero que vengan a conocerla. A conocerla, sí, como no, hacemos extensiva la invitación. Nos encontramos junto a Rubén Pesci, arquitecto y ambientalista reconocido en toda Latinoamérica, justamente por haber desarrollado una postura innovadora en cuanto a lo que es la sustentabilidad y la proyección ambiental. ¿Verdad? ¿Qué tal? Muy bienvenido, Rubén. Mira, excelente, estoy muy bien y contento de estar con ustedes. Bueno, y hablando un poquito de todo lo que es la proyección, vamos a hablar, el tema que nos compete hoy, estamos hablando de la ciudad de La Plata, ciudad única, ¿verdad? ¿Por qué podemos hablar de una ciudad única? Pero hay dos nombres que enseguida aparecen cuando hablamos de lo que fue la planificación de la ciudad. El de su fundador, Dardo Rocha, y aparece el nombre de Pedro Benoit. ¿Qué tiene que ver Pedro Benoit en todo esto y cómo aparece su nombre en lo que es el planeamiento de la ciudad? Fundamental. Porque Pedro Benoit era ingeniero, muy avanzado para su época, con una visión higienista, de la cual nuestro país era presidente mundial en ese momento, de lo que era la Asociación Internacional de Higienistas. Bueno, Argentina era un país líder en aquel momento. Podíamos haber sido los Estados Unidos del Sur, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y Benoit, dependiendo de Dardo Rocha, otro gran iluminado de la época, y dirigiendo Benoit el Departamento de Ingenieros Topográficos de la provincia de Buenos Aires, se encontró con este producto en mano que nadie ha conseguido demostrar si la idea fue de él o si fue de Dardo Rocha. Quien trabajó en conjunto. En conjunto. Quien la asumió políticamente fue Dardo Rocha, pero quien la diseñó fue Pedro Benoit. ¿Se habla de un trazado pensado específicamente para la ciudad de La Plata o es la copia de alguna otra idea? No, es el mejor modelo de una ciudad inventada por los argentinos. Esto es fantástico y el mundo no lo sabe hasta el día de hoy, o de estos días. La Argentina se vio frente, empezando por Sarmiento, empezando por Urquiza, siguiendo por Sarmiento, en fin, la generación del 80, decidieron colonizar el interior, abrir la Argentina a la pampa agraria, a ese milagro que lograron en su momento. Bien, esto se le encargó al Departamento de Ingenieros Topográficos, que diseñara casi 100 ciudades nuevas. Todas las que te puedas imaginar, Chivilcoy, Chascomús, que tenía un casquito histórico, pero lo que vemos hoy es nuevo. Chacabuco, 9 de Julio, Dolores, todo lo que te puedas imaginar que finalmente es nuestra ciudad.
triunfó el modelo, triunfó, se hicieron las ciudades nuevas. Una epopeya de Argentina, seguida por Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, Bolivia, única en el mundo, un poco paralela a lo que hicieron los norteamericanos cuando fueron al Far West, paralela, pero en nuestro caso se hizo infinitamente mejor. Los argentinos nunca valoramos lo que hemos hecho nosotros, porque en lugar de hacer una simple cuadrícula, una retícula tipo Far West, acá se inventó una ciudad republicana ideal. La Plata resultó ser el modelo más magnífico. ¿Por qué? Porque propuesta como capital de la provincia de Buenos Aires, algunos dicen que Eduardo Rocha quería sustituir a Buenos Aires, no hay testimonios de eso, tuvo que ser mejor que todas las otras. Entonces estamos frente a un urbanismo único en el mundo, con herencia hispánica y herencia francesa, pero finalmente el producto es único, de 100 ciudades argentinas aproximadamente, y de la cual La Plata es la hermana mayor y el mejor modelo. Bien, ¿y cuáles son los elementos que la hacen única? Por un lado, la famosa cuadrícula, que esa ya venía de los españoles. Sí. Las manzanas más o menos cuadrangulares, con lo cual se iba organizando el tránsito de la ciudad y las zonas de residencia o de comercios. Pero mucho más allá de eso, acá se agregan las avenidas cada 6 cuadras, los bulevares, como se llamaron, las plazas en la intersección de todas las avenidas, el eje monumental como un producto artístico superior de características otra vez mundiales. Aquí habría que citarle al público la ciudad de Nancy, en Francia, donde se había hecho un eje monumental 100 años antes. Y el higienismo con la cual la dotan. Estos serían los valores esenciales. Bien. Y sus edificios fundacionales están cargados de historia, pero además todos tienen estilos diferentes. ¿Esto también fue pensado o es pura casualidad? Totalmente pensado. Y eso es un tema que lo he indagado mucho. ¿Por qué? Porque en aquel momento, bueno, se miraba a los países más desarrollados, a los estilos más nobles. Entonces apareció el estilo renacentista, el estilo manierista, el estilo gótico y otros. Entonces, ¿qué pensó Benoit? Esto creo que fue típicamente de Benoit. No vamos a adoptar un único estilo, y menos un estilo argentino, porque en aquel momento Argentina quería ser del mundo, no solamente el único nuestro. Entonces se hicieron concursos internacionales, pero a esos concursantes que vinieron de todas partes de Europa, se les planteó que la catedral tenía que ser gótica, la municipalidad tenía que ser alemana por la gran tradición republicana de los alemanes, en los pequeños principados y condados, que la legislatura tenía que ser renacentista, y así sucesivamente. Fue pensado como una muestra de la intención global, universal, que tenía Argentina para entonces. Bien, y algo que usted considere fundamental para destacar, algo de lo que quizás los platenses mismos no valoramos que tenemos acá en la ciudad. Bueno, ya la UNESCO nos reconoció en sucesivos documentos que somos de valor universal para el mundo, por celebrar ese modelo de ciudad espléndida que hemos descrito antes, con todos sus palacios, sus monumentos. Estamos planteando el valor del modelo fundacional, es decir, de una ciudad higiénica, republicana, democrática, urbanísticamente perfecta y caput, el máximo ejemplo de un sistema de colonización agraria brillante que desarrolló Argentina. Es una novedad. Tenemos mucho más valor. Ahí se me acaba de ocurrir que hay una pequeña anécdota muy linda sobre La Plata. Es real. Quienes propusieron la legislatura hicieron 3 entradas. Sí. Monumentales, los pórticos, esa escalinata. Una sobre 53 para que entraran los senadores. O los diputados, es al revés, no me acuerdo. Es al revés, ¿no? La de 53 son los diputados, la de 51 los senadores, con un reconocimiento a la estructura republicana magnífico. Pero lo más moderno es la democracia que le ponen encima a la república. Por 7 entra el pueblo a controlar lo que hacen sus representantes. Esto solo merecería ser patrimonio mundial. Claro. Bueno, hay que aclarar que muchos de estos grandes edificios ya son patrimonio de la Argentina, y ahora lo queremos llevar a una proyección mundial.
Sí, cada uno de ellos tiene su historia y está todo milimétricamente calculado. Así es, así es. Un detalle muy importante para este nuevo enfoque de la ciudad. Esos palacios todos están rodeados de jardines. Algunos son magníficos, otros no tanto, pero todos están rodeados de jardines. Es otra voluntad de una ciudad bella, estéticamente casi perfecta, y siempre con este valor ambiental de sus jardines, de sus arboledas, de sus flores. Bueno, Rubén, cuando hablamos del trazado de la ciudad, ¿fue el único diseño que se hizo el que se llevó a cabo o hubo otros? No, en el departamento, repito, en el departamento de ingenieros topográficos, porque eso es lo maravilla, ya había un gran departamento de planificación que hizo todas estas 100 ciudades que estoy diciendo. Claro, abocados al caso de La Plata era como haber recibido la cereza del postre. Claro. Bueno, entonces sí, hubo muchos diseños, yo diría que por lo menos 10, pero en todos domina, ay Dios, ojalá que nos hagan caso a lo que estamos planteando. No ya la ciudad hispánica de la famosa cuadrícula y la placita, sino los bulevares, las avenidas, las plazas. Domina la herencia francesa del neoclasicismo francés, o sea, nos vamos 500 años para el futuro, Claro. y domina esta voluntad higienista con la introducción del verde en toda la ciudad. Así que hubo semicírculos, hubo rectángulos, y entre paréntesis, en ese sentido, el tema del bosque es muy destacado. Siempre estos diseños tuvieron un gran parque porque era la novedad de entonces, de la época. Sí. Bois de Boulogne en París y tantísimos otros. Pero la idea de colocar la ciudad encima del bosque ya existente de la estancia Pereira ahora, Claro. parece que fue del gobernador Dardo Rocha. Sí, Claro. incluso fue una incorporación que se hizo como a último momento. Medio tardíamente. Hay algún malintencionado que podrá decir que esto fue un negocio, y puede haberlo sido, pero tan acertado, tan impecable, porque Claro. que le quedaron a La Plata el corazón. Para mí el corazón es el bosque de La Plata. Bien, bien. ¿Y qué hay en cuanto al diseño futurista con el que se proyecta? Bueno, si esto lo ubicamos en 1877, cuando empezó, vamos a entender la cuestión de Julio Verne. Julio Verne, en ese momento uno de los grandes escritores mundiales, por su fantasciencia, por su futurismo, Sí. acertó en muchas cosas, hizo un libro que se llamó Los 500 millones de la Begún. La Begún era una esposa del bey de Arabia, la mujer más rica del mundo. Sí. La historia dice que llamó a un gran higienista, todo es fantasía, fantasía Sí, de sí. Julio Verne, para que le diseñara la ciudad ideal en este libro. Este higienista de fantasía, Michel Sarrazin, dice que la ciudad tendría una avenida cada 6 cuadras que estaría intersectando el plaza. Describe la ciudad de La La ciudad de Plata. La Plata. Wilde, higienista médico, y Rawson, higienista médico, presentes en la gran clase de futuro en Europa, vieron en el libro de Julio Verne la inspiración más precisa. Pero Julio Verne se quedó corto, no tenía diagonales, no tenía bulevares, tenía grandes avenidas nada más. Y le agregaron como buenos higienistas que eran muchísimo verde encima. Así que la ciudad fue la más avanzada, la más futurista del mundo, a mi modesto entender y de los estudios que hemos realizado, en aquella época. Pero lo curioso y lo interesante, para los platenses en particular, y para los turistas que nos vengan a visitar cuando sepan de todo esto, es que muchos sostenemos que sigue siendo un modelo urbano de futuro en el día de hoy. Es muy difícil encontrar una ciudad tan democrática, tan republicana y tan higienista como La Plata. Como la ciudad de La Plata. Bien, y para invitarlos e inquietarlos a que vengan a conocer a la ciudad, ¿qué les podemos contar? Bueno, yo creo que hay cosas como lo de Julio Verne que son muy interesantes. Además, esto se vincula con la masonería, Bien. cuyas muestras se encontraron al abrir en 1982 Sí. la piedra fundamental. Se encontraron los instrumentos de la masonería, los escritos. Bien, Dardo Rocha, Pedro Benoit, ellos eran masones. Eran masones. Y no nos olvidemos que esto era la generación del 80 que venía con los grandes ideales de progreso, como los norteamericanos en la misma época. Entonces, podemos hoy no estar de acuerdo con esa generación, pero lo que no podemos es reconocer que hizo grandezas en este país. Bien, sí, yo creo que La Plata tiene decidida inspiración masónica en el trazado, en los elementos de geometría que manejaban. Así que esta es una cosa de curiosidad turística.
La otra cosa es la catedral más grande y probablemente más hermosa de toda América Latina. Entonces, la otra cosa que tenemos que contarle a los que quieran venir a conocernos es que esta es la mejor ciudad del periodo independentista de América Latina. No es la mejor ciudad que nos legaron los españoles. Claro. Conquista que a veces ahora ponemos en crisis frente a las matanzas de indígenas y demás. Mientras que la ciudad independentista republicana es la que nos tiene que enorgullecer. Seguro. Así que La Plata es proverbial. Claro, no es tanto para un turista que viene a la playa, no hay playa, o las que hay no son tan maravillosas, para no dejar afuera Ensenada, por ejemplo. Claro. No es tan montañosa como puede ser alguna gran capital europea, pero urbanísticamente e históricamente, la nueva capital de la provincia de Buenos Aires debería cobrar un lugar de privilegio en el turismo argentino. Bien. Bueno, Rubén, ¿qué podemos hablar de la actualidad de la ciudad de La Plata? ¿Qué es lo que se está llevando adelante? Qué oportuna que es la pregunta y que ustedes se hayan interesado con este programa tan novedoso. Sí, nosotros en la Fundación CEPA, con mi dirección, trabajamos 10 años en esto. Y estábamos aprendiendo qué le podía interesar al mundo. Algunas de las cosas que yo he dicho antes no las sabíamos hace 10 años atrás. Entonces estamos retomando la presencia internacional de La Plata en la búsqueda de tener más y más reconocimientos. El gran premio sería ser patrimonio de la UNESCO a nivel internacional. Quizás en una nueva categoría que ahora se llama paisaje cultural, donde importa no solo lo edificado, sino que importa también la cultura, lo intangible. Pero se está convirtiendo esto en un movimiento ciudadano, que yo creo que ese es el camino. Sí, tomar conciencia, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Como habitantes de este lugar. Después vendrá el lugar premio. en el que estamos. Después vendrá el premio. Yo siempre digo que el turismo se origina en el buen vivir local. Claro. Uno va a visitar el buen vivir local. Sí, y tomar un poco de conciencia, porque creo que lo que sucede es que los mismos platenses no somos conscientes de la ciudad en la que vivimos. Excelente. Así que ese es el camino. Y en este sentido vamos a empezar a trabajar, a agrupar instituciones, universidades, colegios profesionales, población en general, ONGs, para ver si podemos valorar debidamente a esta ciudad. Bueno, y nosotros con este programa desde nuestro humilde lugar también intentaremos hacerlo. Son fundamentales ustedes. Bien, bueno, muchísimas gracias, un placer contar con su presencia. Otra vez, muchas gracias a usted.